En este día de la memoria por la verdad y la justicia recordamos a la última dictadura militar para no repetir una de las etapas más oscuras de nuestra historia. Abrazamos a las madres y abuelas de Plaza de Mayo por su incansable lucha. Hoy, como todos los años, gritamos nunca más. 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos presentes, ahora y siempre. Y para terminar, quería leerles unos párrafos de Eduardo Galeano. Cuando está de veras viva, la memoria no contempla la historia, sino que nos invita a hacerla. Es contradictoria como nosotros. Nunca está quieta como nosotros, cambia. La memoria viva no nació para ancla. Quiere ser puerto de partida y no de llegada. Mariano Fernández, secretario de Relaciones Internacionales, Gobierno de Tucumán. ¿Cómo empezar este editorial desde un punto de partida cuando se tiene que hablar de la memoria? De una memoria colectiva en la cual no tiene un principio de correlato, sino es parte de todos nosotros. Por ahí, cuando hablábamos en producción sobre este editorial, hablábamos de cómo la democracia todavía no está en ese pedestal inalcanzable, inaccesible, tanto por el pueblo como por los intereses foráneos que lucran y pugnan por hacerse de sus propios beneficios. La democracia, si nosotros empezamos a hablar etimológicamente o parafraseándola, podemos decir que es el poder del pueblo. Un gobierno democrático es un gobierno en el cual el pueblo tiene el poder. ¿Y en qué momento de la historia argentina el pueblo tuvo el poder? ¿Y en qué momento de la historia argentina el pueblo perdió el poder político, el poder económico y sobre todo el poder de la libertad? Nosotros creemos desde Generación Política que la única manera de poder seguir construyendo un poder popular es ejercitando la memoria. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a cosas que ya nos pasaron, como fue la dictadura militar, la más cruenta en Latinoamérica, la vivió Argentina. Pero nosotros de Generación Política no podemos solamente abordar una parte de lo que es la dictadura sin dejar de usar la memoria para que no vuelvan a pasar esas cosas en democracia. Sé que muchos de los que están escuchando nos van a decir, sí, pero no va a volver a haber desaparecidos, pero la represión estatal no va a poder ser de la magnitud que era en esos momentos. Un tema que realmente lo podemos debatir, pero lo queremos dejar para otro momento. Si nosotros empezamos a tener una dimensión real y a ejercitar la memoria, nos vamos a poder dar cuenta que el mismo plan económico que trajo la dictadura lo ejecutó Mauricio Macri en su periodo de gobierno. No es para que nos llamen la atención y no es para que nos llamemos al silencio, sino para que reflexionemos. ¿Cómo nosotros podemos saber eso si no ejercitamos la memoria? Podemos googlear, podemos preguntar, podemos recurrir a bibliografía, podemos encontrar a gente que nos diga, no, mirá, en la época de la dictadura se cerraron 20.000 empresas. En la época de la dictadura se abrieron las importaciones para que todo que quiera venir a vendernos cosas lo pueda hacer y quebrar así la empresa argentina. Se congelaron los sueldos y hubo grandes tarifazos en la dictadura. Sí, en la dictadura, no en el gobierno de Mauricio Macri. Digo, sí, también en el gobierno de Mauricio Macri, pero, a ver, si no ejercitamos las memorias, quedamos en una nube como que acá no hubiese pasado nada y no es nuestra responsabilidad. Y ahí es cuando la memoria nos viene a salvar. ¿Que te acordás? ¿Quién eran los nombres que estaban asociados a la dictadura? Sí, los mismos, los Peñas Brown, los Mauricios Macri, los Blancos Villegas, todos eran parte del mismo combo
que en democracia instalaron un poder político y económico. El Plan Cóndor, que era la arremetida que hizo Estados Unidos de instalar dictaduras militares en todos los países de América Latina, era con la única intención de instalar un plan económico que les sea beneficioso a ellos y a sus socios internos y externos. Lo hicieron con la coerción de las Fuerzas Armadas. Por eso hubo dictaduras en toda Latinoamérica, apoyadas económicamente, apoyadas armamentísticamente por Estados Unidos, inventando, por supuesto, cosas falsas en que se venía el comunismo, que el socialismo era el diablo, todas esas cosas que se nutrieron para instalar las democracias, las dictaduras, en los gobiernos democráticos que estábamos. Si nosotros usamos la memoria y un poquito la imaginación, tal vez no nos damos cuenta que ya no son los fusiles, los tanques ni las botas con quien la embajada de Estados Unidos y ese mismo país empezaron a colocar gobiernos de derecha con los mismos planes económicos, con la misma ideología que lo hicieron en la dictadura. Los derrocaron a... Voy a traer un ejemplo para no hablar y ser tan extenso. A Lula da Silva, que mediante noticias falsas, el manejo inescrupuloso de los medios y la corrupción de los jueces con el aval político, manejado todo desde Estados Unidos, le sacaron al pueblo brasileño uno de los mejores presidentes que tuvo. Sucedió con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, con Cambridge Analytica, con todo el Facebook jugando en contra, creando noticias falsas. O sea que cambiaron las botas por las redes sociales y nos hicieron creer la mentira de la rosadita y nos hicieron creer tantas mentiras para que te manipularan y ya no digas, como dijiste en el 76, algo habrán hecho, sino para que digas, son todos unos chorros, se robaron todo, se robaron PBI. ¿Y tu voluntad a dónde fue? Fue a apoyar intereses foráneos que no hicieron más que destruir tu salario, que generaron tarifazos, que le negaron subsidios a los discapacitados, que le quitaron remedio a los viejos, que cerraron escuelas. No sé si nosotros podemos no ejercer la memoria en beneficio propio. ¿Cómo nosotros no vamos a pensar que el plan económico que trajo Estados Unidos con la dictadura no lo intenta repetir nuevamente? Y es ahí que nosotros tenemos que ejercitar la memoria para no ser víctimas de ese vaciamiento cultural, intelectual que hicieron desde los años 70 y que lo volvieron a repetir en el 2015 en nuestro país. Nosotros, desde Generación Política, de este pequeño espacio comunicativo que tenemos y que agradecemos a Radio Nacional por habernos dejado entrar en esta casa, queremos decirte eso, que en este día tan importante, que es el Día de la Verdad, de la Memoria y la Justicia, es una obligación ejercer la memoria. Esa memoria que nos decía que duele ver al vecino que ya no está, que duele cuando te cuentan que a Juan o a Pedro se los llevaron sin saber por qué, que se cerraron más de una decena de ingenios en nuestra provincia y todos los que trabajaban en el ingenio tuvieron que irse a hacinar en las villas miserias en Buenos Aires a buscar el pan. Bueno, ya no se cerraron ingenios como en esa época, se cerraron más de 120.000 empresas que estaban funcionando y tenían familias que dependían de ellos. Se cerraron las posibilidades de tener una salud digna, se cerraron las posibilidades de tener una calidad de vida como se merece el pueblo argentino, y como siempre los movimientos sociales populares pugnan para que eso se logre. Si nosotros no ejercitamos la memoria, vamos a ser víctimas de las mentiras, de la manipulación, de las botas de los medios, de las redes sociales, los medios de comunicación,
que son las nuevas armas con que intentan borrarnos la memoria. Cuando nosotros tragicómicamente nos damos cuenta que hay noticias que son tapa en todos los diarios y hay otras noticias que pasan inadvertidas y solo son dichas por unos cuantos, creo que tenemos que empezar a pensar que es muy parecido que cuando nos decían estamos ganando Malvinas. ¿Te acordás? Que salía en todas las revistas y todos los noticieros. Y ahora que te digan Mauricio Macri va a jugar el campeonato de bridge, y eso es una noticia interesante, y no que todos los grandes productores y grandes formadores de precios están aumentando sus ganancias día a día en detrimento de la gente. Vamos, si nosotros no podemos ejercitar la memoria, nos vamos a quedar seguramente en un lugar en el que nuestros hijos la van a pasar mal, en que nuestros hijos nos van a juzgar y nos van a decir por qué no se metieron a luchar.